Amados hermanos, preciosos hermanos en Cristo Jesús, en todo lugar, pero dirigiéndome a ustedes, los hermanos en Chile, a los líderes, a todos, a su familia, a todos los santos. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Y para mí, nuevamente, es un honor, es una bendición, sea que esté presente allí con ustedes o no, pero el hecho de estar en Cristo es una bendición para mí poder compartir con todos. Amén. Siempre que el Señor presente una oportunidad así, agradecido, pero nunca olvidando de, como dijo el apóstol Pablo, y siempre viene a mí, estando él en la cárcel, prisionero, pero aunque decía que estando ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. De esa manera, de verdad, compartiendo con ustedes y orando por todos, que el Señor ricamente les esté bendiciendo y usando para su honra y para su gloria. Amén. Aprovechando esta oportunidad que el Señor nos concede, quiero invitarles a aquellos que puedan, por favor, dirigirse conmigo aquí al libro de Génesis. Pasaje conocido, imagínense el capítulo 1 del libro de Génesis. Génesis capítulo 1. Aquí pudiéramos ver en esta palabra que cuántas veces no la hemos leído, pero el Señor continúa hablando. Amén. Decía que aquí en Génesis capítulo 1 y en el versículo 26, la creación. ¿Por qué estamos aquí? Verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Una vez dicho, hagamos al hombre, y después todas las demás cosas que ahí dice, para mí, es como que fuera un poquito distrae. Uno empieza a ver, pero mira, para esto y para esto y para esto otro. Pero ¿qué tal la primera parte de este versículo? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No sé si con esto puedo, ¿verdad?, comunicar algo que para mí el Señor no solamente lo ha tratado, sigue tratando con ella. Una cosa es mirar la creación, al grado que estemos conscientes de ello, mirando por aquí, mirando por allá y cosas así, y nos atrae todo eso. Pero aquí lo más importante de todo es cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme. De esa manera, para mí es el valor de todo. Y espero que también sea para ustedes todos, amados hermanos. Esta palabra tiene que ver con la obra de Dios en cuanto al hombre es concerniente. Esta palabra es hechos a su imagen. Hagamos. Hechura. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Que todas las demás cosas que el Señor nos permita experimentar, todo eso. Pero el punto principal de todo es hechos a su imagen, hechos conforme a su semejanza. Y de esa manera, muy amados, que podamos realmente recibir la palabra, no solamente oírla, pero que el Señor la haga vida en nosotros. Amén, amén. Preciosos hermanos, amén. Cuando dijo, hagamos al hombre aquí a nuestra imagen, Dios es Dios.
Usted es usted. Y cuando usted debe demostrar una credencial o algo así, ahí aparece su foto. Por más que presente esa credencial y todo eso. Pero una cosa es la foto, esa credencial, otra cosa es usted. Y aquí cuando dice, conforme a su imagen, hechos a su semejanza, cuando yo veo eso, la necesidad de conocer y qué de esa imagen, hechos a su imagen, y qué de esa imagen. Muy bien, para ello voy a invitarles a abrir sus Biblias aquí conmigo a la epístola a los Hebreos en el capítulo 1. Hebreos en el capítulo 1. Esta palabra es hechos a su imagen. Para mí esta palabra tiene que ver con las credenciales de uno. Asuntos de legalidad, cosas así. Uno tiene que presentar credenciales, certificado de nacimiento, etcétera, etcétera. Las credenciales de uno. Y aquí decía que en Hebreos capítulo 1, voy a comenzar desde el versículo 1, pero el versículo 3 es donde quiero que le presten atención. Dice el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, creador, todo lo hizo. Pero en cuanto a aquello que tiene que ver, el versículo 3, veamos esto, por favor. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es? Cuando se habla de la imagen, aquel que presenta aquí sus credenciales, por así decir, otra vez repito la palabra, su imagen, hechos a su imagen. Cuando veo esta palabra, amados hermanos, usando el ejemplo, la esposa que queda embarazada y da a luz, una de las cosas que siempre los padres estamos anhelando es ver a cuál de los dos se parece más, a ella o a él. Hablando así, en esa forma. Nosotros al nacer de nuevo, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, nosotros al nacer de nuevo, Cristo es la simiente incorruptible. Nacemos de Él. Nosotros nacemos de Él. Pero al mismo tiempo, ese nuevo nacimiento tiene que ver no con el yo, mí y mío, sino Cristo en nosotros, que es la simiente incorruptible. Y de ahí, hechos a su imagen. Quiero decirles así en una forma sencilla. No es cuestión de decir, miren cuán complicado es esto. Esto no es complicado, esto es espiritual. Y podemos leer la Sagrada Escritura. ¿Cómo? Literalmente, perdón. La cuestión no es tanto cómo yo capto lo que está ahí escrito, cómo es que entiendo eso, sino reconocer que la Sagrada Escritura es por inspiración del Espíritu Santo. Y yo necesito haber nacido de nuevo
para entonces por el Espíritu poder al leer la palabra que haya revelación de parte del Espíritu, por el Espíritu, a mi vida. ¿Qué vida? La lógica, no la espiritual. Pero bien, hechos a su imagen es la palabra. Lo primero que queremos tratar acerca de ello es conociendo la imagen. Si dice hechos a su imagen, Cristo es la imagen, pero bien, ¿conocemos la imagen? Aunque se ha dicho Cristo. Bueno, vamos a dirigirnos, por favor, aquí si podemos ver, en Hebreos, otra vez, aquí en Hebreos donde estamos, en el capítulo 1. Reitero, una vez más, el versículo 3, una vez más. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y lo demás que hay. Cristo, la imagen misma. Aquí estando ya en Hebreos, vamos a dirigirnos al capítulo 13, Hebreos 13, 13, no 3. Bien. Veamos el complemento, porque es una relación, y estamos hablando de hechos a su imagen. Aquí en el capítulo 13, y en el versículo 8, voy a tratar de ser lo más directamente posible. Jesucristo, verso 8. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Y con la misma, esa imagen del Dios vivo, del Dios verdadero, Jesucristo. ¿Cuándo? Aquí lo dice claramente. Hoy, ayer, hoy y por los siglos. Porque Dios es el mismo, Él no cambia. Dios es espíritu. Ahora bien, también hay una palabra que no voy a ahondar en ella en el versículo 9. Cuidado, no dice eso, pero no os dejéis llevar de doctrinas diversas por aquí y por allá. Si Él es el mismo, no hay diferencia. Podrán decir o uno pensar lo que quiera pensar, pero al mismo tiempo eso no va a hacer que Él cambie. Él es el mismo. Mantenernos en aquel que no cambia, el mismo, hoy, ayer, por los siglos. Él. Estando aquí en Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 8, quiero enfatizar una vez más con ustedes esa primera parte. Jesucristo es el mismo. Jesucristo es el mismo. Hermano, pero me lo ha dicho ya. Jesucristo es el mismo. Vengo aquí a la epístola de Santiago, complementando esto, Jesucristo es el mismo. En la epístola de Santiago y en el capítulo 1. Siguiente libro. Capítulo 1 de Santiago y en el versículo 17. Recuerden, esto es un complemento. Dice aquí, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay, ¿qué? Mudanza ni sombra de variación. Se habla de hechos a su imagen. Dios es el mismo. Nada, no cambia. Y cuando se nos habla a nosotros que necesitamos nacer de nuevo, nacer de nuevo es nacer, repito, de esa simiente incorruptible que es Cristo. Al nacer de nuevo porque le hemos recibido a Él, eso que el Señor produce, crea en nosotros, es Él en nosotros. Él.
No endiosarse uno, no pensar uno de sí mismo por aquí que por allá. No, aquí no hay nada para pensar. Aquí no hay nada para uno decir, bueno, no, porque esto, y aun que tengamos la Sagrada Escritura, hablando de ello, escrito está. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y de ahí es que estamos, cuando dice la palabra de Dios, Cristo, el verbo de Dios. ¿Por qué? Porque él mismo dijo, cuando resucitó de entre los muertos, apareció a los discípulos, dijo, las cosas que están escritas de mí. Y de predicar, y de hacer discípulos, pero basado en qué? En las cosas que están escritas de él. Todo lo que la Biblia habla acerca de él, porque en este libro, la Biblia, hallamos tiempos, circunstancias, gentiles, el pueblo hebreo, ahora en los gentiles, también en el nuevo nacimiento, la iglesia, y todo esto. Pero cuidado, sea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como sea, las cosas que están escritas de él. Ahí en Santiago, donde leíamos en el versículo 17, perdón por la insistencia, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación, hechos a su imagen. Hablamos de él porque estamos leyendo de él, pero al nacer de nuevo, estamos naciendo de aquel que no cambia. La iglesia, su cuerpo, por la vida de Cristo en nosotros, es él en nosotros y él no cambia. Esta es una palabrita un poquito, pero así brevemente. Podremos por X motivo decir, bueno, yo no voy a continuar en esta iglesia, voy a ir a esta otra. Perdón por la... Bueno, y no es que esta iglesia se parece más al Señor. Si hemos nacido de nuevo, donde quiera que hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor Cristo en medio de ellos. Reconocerle a Él, para ello hay que nacer. ¿Cuántas veces he dicho ya nacer de nuevo? Lo siento, pero con convicción, agradecido al Señor y aleluya. Vengamos, por favor, aquí, conociendo la imagen, ¿verdad? Estamos tratando de conocer su imagen. En el Evangelio de Juan y en el capítulo 14. Juan capítulo 14. Si lo tenemos ahí, muy bien. El Señor, hablando acerca de sí mismo, y pudiéramos leer, ¿por qué no? En el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ya. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y para qué? Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Aquí está. Y estaba hablándole a los discípulos. Pero fíjese quién. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, ¿no conocéis el camino? Que alguien le diga a usted, ven. Lo normal es que le pregunte, ¿y a dónde vas? Porque nos está diciendo, ven. Verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. ¿El camino a dónde? Al Padre. ¿Por qué? Porque es del Padre. Y aquí lo ven. El Hijo proviene del Padre. Y aquí. Verso 6, una vez más. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Verso 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Óigame. ¿Hace falta añadirle algo a ese? ¿Para qué? Verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Amados, si eso no le pone el punto final a cualquier literatura, si eso en una forma verbal así, le dice, mira, ya con esta te lo digo todo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Conociendo la imagen, hechos a su imagen. Pero al mismo tiempo lo que estamos tratando de hechos a su imagen es conociendo la imagen. ¿Y cuál es la imagen? Cristo. Cuando dijo en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué imagen? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Preciosos hermanos, simple y sencillamente, suposiciones, ideas, conceptos, doctrinas, etc. No hace falta añadirle más nada. Baste con lo que ha dicho el Señor y eso lo resume todo. Aquí sí, algo más acerca de esto. Volvamos otra vez a Mateo, por favor. En Mateo, en el capítulo 11, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Una cosa que considero importante acerca de esto que estamos leyendo. La razón es porque hay tantos conceptos, doctrinas, los dije hace un momento, que por aquí, que esto y lo otro. Cuando todo comienza y se resume todo en una sola cosa. Dios, el Eterno. ¿Quién? Creador de los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos sabemos. ¿Y para qué vino Cristo? Para darnos perdón y vida eterna, para que en ello pudiéramos conocer, perdonándonos y dándonos vida eterna, para en esa vida eterna poder conocer al Dios creador de los cielos y la tierra, el que es y fuera de él no hay otro. Aquí, decía por favor que en Mateo capítulo 11, aquí en el versículo 27, capítulo 11 de Mateo, versículo 27, directamente. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, fíjese, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Queremos conocer a Dios el Padre, tiene que ser cuando Cristo nos lo revela a nosotros. ¿Y cómo puede Él revelarnos a nosotros? Sí, somos enemigos de Él si no le hemos conocido, si no le hemos recibido. Al conocer al Hijo, al conocer a Cristo Jesús, porque le hemos recibido, ahí viene de parte de Él la revelación para con nosotros del Padre. Yo no sé, mis amados, ¿por qué tanto hablar de esto? Porque lo dije hace un momento y lo repito. Y disculpen por las repeticiones, pero
Todo esto. ¿Por qué todo esto? Porque la vida eterna es conocer al Señor. Conocer al Dios, el Eterno. Antes que los cielos y la tierra fueran creados y todo lo que en ellos sabemos, antes que todo eso, ya Él era. Creando entre ellos la creación, nosotros. Él al mundo vino y el mundo no le conoció. ¿Quiénes pueden conocerle? Aquellos que le hemos recibido a Él. Para entonces, ¿qué? Y esto con mucha delicadeza. Todo lo demás que tiene apariencia de piedad, apariencia, todo aquello que pueda decirse que Dios, que si Él esto, que si Él esto otro, si no es en Cristo, jamás podremos conocer a ese Dios vivo y verdadero, el Eterno. Por medio de Él. Yo soy el camino, la verdad. Dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Conociendo la imagen, hechos a su imagen. Bueno, primero de todo lo que hemos tratado es conocer la imagen. ¿Quién es la imagen? Cristo Jesús. Aleluya. Eso es lo primero. Lo segundo que queremos ver, con la ayuda del Señor. Propósito. Primero es conocer y lo segundo es propósito de la imagen. ¿Qué propósito hay para que Dios, siendo Dios, el Espíritu Eterno, el Santo, 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 qué propósito hubo para Él venir y proyectarse a través de la imagen que es Jesucristo? ¿Qué propósito? Vamos a dirigirnos otra vez a la epístola a los Hebreos en el capítulo 8. Una vez más. Esto es una repetición, pero inevitablemente. Hebreos capítulo 8. Bien. Aquí vamos a dirigirnos lo más directamente posible. En el versículo 5. Después retrocedemos un momento. Pero aquí, hablando del propósito de la imagen. Capítulo 8. Y en el versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés diciendo, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. La primera parte de este versículo, los que sirven a lo que es figura, sombras, quiere llamarle imágenes, todo eso. Pero sirven. Y si leen los versículos anteriores complementarios para llegar a ese versículo 5. Pero cuidado, aquí en ese versículo 5 hay una palabra de advertencia, de prevención. Cuando dice todas, la última parte del versículo 5, mira, haz todas las cosas conforme al modelo de lo que se te ha mostrado en el monte. Un modelo que figura, se relaciona, tiene cierto parecido con lo que dice en la primera parte del versículo. Los que sirven ¿a qué? Y con delicadeza, amor, sin crítica, pero dice ahí claramente los que sirven. Me pregunto así nomás. ¿En qué pensábamos nosotros antes de recibir a Cristo? ¿Qué se nos dijo a nosotros de niños? ¿Qué se nos dijo? Y aún la propia mentalidad de uno. La forma en que tendemos a pensar cómo son las cosas, y como se dice, cada cual con lo suyo. Bueno,
Pero aquí ahora se nos está diciendo, se le advirtió a Moisés. ¿De dónde provenía Moisés? Egipto, etc. Y todas las cosas, no, sin ir más allá. Todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su posición, todo aquello que tiene que ver con conceptos propios o por motivo de ser influenciado por otros, comenzando con la misma familia, pero hasta ahí. Religiones, plural, ¿cuántas no hay? Influenciado que por aquí, que por allá, esto y lo otro. Amados hermanos, ¿cómo? El modelo, versículo 5. Mira la última parte del versículo 5. Mira. Ese mira es, cuídate. Una advertencia. Mira. Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Eso se le dijo a Moisés. Moisés, el líder. ¿De quién? Del pueblo israelita. El pueblo estando en cautiverio. ¿Y qué? Y de allí el Señor lo saca, pero al mismo tiempo a ese líder le fue dicho, no le dijo ahora, se lo digo a todos, a Moisés, mira, no, miren, mira, se va a hacer el tabernáculo, mira que se haga conforme al modelo. Si puedo usar esto, pero en amor, cuando se habla de la iglesia, los creyentes, ¿verdad? Pero cuando se habla de la iglesia, y es al pasar por allí, por esa avenida, por esa calle, ¿verdad? Y vemos un edificio, y se dice, oye, mira, punto suspensivo, mira, se le dice al otro. Y más adelante, pero mira, esta es más bonita. Amados hermanos, de esa misma manera que podemos mirar y decir, porque esa es la opinión propia, hermanos, el modelo. Dios fue el que le dijo a Moisés qué habría de hacerse y cómo habría de hacerse. Ese modelo. Pero entonces cuando se habla de la imagen, es como una foto, una imagen. Un retrato, una foto. Muy bien. Vamos con esto en mente. Vamos a dirigirnos, por favor, aquí a Efesios. La epístola a los Efesios en el capítulo 2. Efesios capítulo 2. El modelo. Eso que el Señor le estaba mostrando a Moisés de cómo habrían de hacerse las cosas. Te he mostrado el modelo. ¿Y ahora qué? Mira que se haga conforme al plano, hablando así, al modelo. En Efesios decía en el capítulo 12, lo tenemos ahí, bien. Pueden leerlo desde el versículo 1, pero vengo al versículo 4, por favor. Pero Dios, verso 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente, separados de Él, nada. Todo comienza con la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Nos dio vida. ¿Cómo? Juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares, ¿qué? Celestiales con Cristo, para mostrar imagen. Ahora, lo que estamos tratando, este segundo punto, imagen, para mostrar ¿qué?
esta palabra para mí. Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en este versículo 10, el resumen de esto aquí, en esta parte. Porque somos hechura suya, creador de los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es un verdadero creyente? Somos hechura, ¿qué? Suya, creados, aleluya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados, una nueva creación, esa nueva creación, creados en Cristo Jesús, creados en Él porque Él es la simiente incorruptible. Y partiendo de ahí, amados hermanos, el propósito, para mostrar, para mostrar una sola cosa, lo que dice en el versículo, para mí, versículo 10 una vez más, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es hechura de Él, en Cristo, que somos llamados a ser hechura suya. Es para mostrar esas buenas obras, no nuestras. Es Él el que obra en nosotros. A Él toda la gloria. Aleluya. Estábamos aquí leyendo ese pasaje de la Escritura. Voy a volver otra vez al Evangelio de Juan, si me quieren aquí acompañar. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Bendito el santo nombre del Señor. Aleluya. Juan capítulo 7. Aquí directamente en el versículo 15. Capítulo 7, versículo 15. Volvió de la fiesta, verso 14. Pero bien, verso 15, y se maravillaban, ¿qué estamos viendo ahí? Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina, propósito de la imagen, una imagen como una foto. Está la foto, pero está la persona. Bien. Verso 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Vean el versículo, imagen. ¿Cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Verso 19, versículo 19. Aleluya. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Teniendo la foto, la ley, ejemplo, uso la ley como una foto. Pero que sin ley, ¿de dónde provino la ley? Moisés escribió, él dio, conforme a lo que primeramente le fueron entregadas, no escritas por mano de hombre. Dios se las entregó. Pero con la misma, ¿qué de cumplir la ley? De la A a la Z. De punta a cabo. La ley fue dada, pero ninguno. ¿Y por qué? Porque dicho por el propio Señor, ¿no os dio Moisés la ley?
y que he de cumplirla. Yo he venido, dice el Señor. Él es el cumplimiento de la ley. ¿Qué? Está la imagen y está el cumplimiento. Está la expresión misma. Y aquí, en ese pasaje que hemos leído ahí, vuelvo otra vez aquí a Lucas por un momento. Lucas en el capítulo 6, complementando esto mismo. Ese cumplimiento de la ley. Dije Lucas capítulo 6, aquí en el versículo 46. Este es decir esto acerca del propósito de la imagen, hechos a su imagen. Cristo es la imagen del Dios invisible y nosotros somos llamados a ser hechos conformes a su imagen. Decía que aquí en el capítulo 6 de Lucas y en el versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Él es el verbo de Dios. Él es la palabra de Dios. Él es los mandamientos de Dios. Él es. Porque de Él escribió Moisés. Cuando se habla de esos mandamientos, cuando se habla de toda la voluntad de Dios, Cristo y Él nada más. Pero al mismo tiempo le está diciendo a aquellos que eran llamadas las ramas naturales. Bien, repito el verso 46 una vez más. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué? Tenéis la ley, leéis la ley, pero no hacéis lo que yo digo. ¿Por qué? Porque sin la roca, pero aquí ahora viene. Esa casa estaba fundada sobre la roca. Aquellos que conocemos la palabra de Dios, el mensaje, voy a venir aquí una ilustración, pero estoy interrumpiendo aquí un poco. Poder predicar la predicación, bien, y de predicar el evangelio a toda criatura. Predicar el evangelio sin el contexto de lo que comienza es mostrándole al alma del hombre su estado, su condición pecaminosa en que está, para de ahí entonces pedir perdón, para ser lavados con la sangre de Cristo y recibirle a Él para venir a ser una nueva criatura. ¿Cómo sabemos que hemos pecado? Cuando si alguno, ¿qué? Un solo mandamiento quebranta toda la ley. ¿Y quién puede decir, yo nunca he pecado? Bueno, déjelo ahí. Aquí. Ese es en el versículo 48. Dice, estaba fundado sobre... Verso 49. Mas el que oyó y no hizo semejantes al hombre, que edificó su casa sobre tierra, y sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. La roca, ¿y qué es el versículo 49? Su casa sobre la tierra. Cristo, la roca, el fundamento inconmovible. La tierra, el hombre, el género humano. Ser humano, barro. El hombre fue creado del polvo de la tierra. Pero Cristo no es del polvo. Él se hizo hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿qué? La pregunta es sobre qué
está siendo uno edificado espiritualmente. Si no estamos basados en Cristo Jesús, y hermanos, estos tiempos que estamos viviendo, ahí no voy a... Nunca, no digo estos tiempos de hoy día, no, de años para acá, y no digo 2 o 3 años atrás, para mí, lo voy a decir con cierta claridad. Para mí, desde los años 60 para acá, no espiritualmente, no, culturalmente, cuando yo empecé a ver ciertas cosas y a oír, yo me quedaba asombrado, porque humanamente, aquello que tiene que ver con cultura, lo he dicho en varias ocasiones, cultura y todo eso, para mí todo eso, y debido a un cierto movimiento, pero cierra el pico Raúl Arce, un cierto movimiento que se empezó a manifestar por ahí, cosas que tenían que ver con ética, cultura y demás, a lo diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Quiero decir que mi cultura, mi ética era, no, lo mismo, mundano, de aquí de este mundo. Pero diferencia. Y fue cuando recibí a Cristo como mi Salvador que pude entonces ver que tanto esa cultura moderna como aquello que me habían dicho, todo eso, basura. Y póngale, dígalo tal como está escrito, basura. Nada que tenga que ver con el género humano, culturas, éticas y demás, con lo terrenal. Nada de ello tiene que ver con el Señor. Todo eso que es terrenal es producto del príncipe de las tinieblas aquí en este mundo. Usando para mí Pablo, que fue un modelo, pero fíjese bien cuando digo un modelo de lo que tenía que ver con aquello de cómo era su vida, cómo él clasificó su vida antes de recibir a Cristo, antes de conocer a Cristo. Él se consideraba que yo, esto y lo otro, y finalmente decía, y en cuanto, intachable, usando la palabra, como diciendo, nadie como yo. Pero al conocer a Cristo, esta otra palabra a mí me ha... Todo lo que era ganancia para mí, fuera. Todo lo que era ganancia para mí, basura. Quiere decir que del género humano, en este mundo, no hay nada que tenga que ver con el Dios que es santo, santo, santo. Aquí donde estoy leyendo en ese pasaje, el último versículo de aquí que leíamos. Mas el que oyó, verso 49, mas el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa o su vida. De niño decía, tienes que ser igual que yo. Le dice el padre, ¿cuándo vas a acabar de crecer? Una reclamación. ¿Qué? Edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esa imagen, eso que se está hablando acerca de una cosa es lo que es hecho conforme a lo que es este mundo, de la manera esto. Por eso es que hay tantas diferentes culturas, tantos diferentes estilos de vida, estilo otro. Pero lo que tiene que ver con lo terrenal, es polvo de aquí. Y nada que es de este mundo puede resistir cuando vengan esos ríos impetuosamente de circunstancias. ¿Y cómo podrán venir esos ríos si no es Dios aquel que conoce el estado de cada uno? O esa parte yo pudiera ampliar preciosamente y con convicción, pero también reconozco que es delicado.
Esto último quiero dejar con ustedes acerca de hechos a su imagen. Es los efectos causados por esa imagen. Hechos a su imagen. Bueno, esa imagen, cuando somos creados a su imagen, va a producir efectos. Aleluya. Voy a venir aquí a Proverbios, el libro de Proverbios, en el capítulo 8. Sabiduría, hablando de Proverbios y demás. Proverbios capítulo 8. Muy bien. Directamente, así. Aquí en el capítulo 8 y en el versículo 28. Esto es directamente. Cuando la creación, ¿verdad? La creación. Los efectos causados por la imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué causa? ¿Qué efectos causa la imagen? Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Esa palabra en ese versículo. Dios diciendo, y allí estaba alguien, que es el que fundamentaba, el que establecía, lo dicho por el Padre, allí, Cristo. Con Él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Estoy usando aquí apenas un par de versículos para ver cómo es que todo lo que Dios decía, que el mar, que las mareas, que por aquí, que por allá, que las corrientes, nada. Dios lo creó y con Él estaba Él, ordenándolo. Si Dios lo dijo así, así será. ¿Qué? Aquel que dijo, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Dijo Dios y fue. Y vio Dios que era bueno. Y al final de todo, y vio Dios que todo lo que había hecho, todo lo que era bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque en el versículo 30, la última parte, con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Era su delicia de día en día, teniéndoselas delante de Él en todo tiempo. Todo lo demás, que en este capítulo 8, si les puedo decir a modo de tarea, no tarea, pero en ese capítulo 8, amados, si lo pueden leer cuando tengan tiempo, espero que será de bendición para usted también. Antes de concluir, vamos a leer un versículo más. Vamos a volver al Nuevo Testamento, segunda de Corintios, segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. ¿Sí? Los efectos causados por la imagen, hechos a su imagen. Esa imagen, ¿qué efectos causa la imagen de Cristo? Que es Cristo. No la imagen de Cristo, sino la imagen que es Cristo. La imagen del Padre. ¿Qué efectos causa? Aquí decía que en 2 de Corintios, en el capítulo 3, directamente, aquí en el versículo, vamos a ver lo más directamente. Dice el versículo 15, capítulo 3, versículo 15. Se ha leído ya, pero para... Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés,
el velo está puesto sobre el corazón de ellas. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Recuerdan bien. Verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y ahora en el versículo 18. Aleluya. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, estamos tratando acerca de los efectos causados por la imagen, esa imagen Cristo, la imagen de Dios. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma, hechos a su imagen, el tema, hechos a su imagen. ¿Somos qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Queremos ver esa transformación, queremos vivir esa transformación, miremos a Él, la imagen del Dios invisible. Dios es espíritu, por eso es que es invisible para nosotros. Dios es espíritu, pero siendo en forma de Dios, se hizo hombre. Se hizo hombre para venir a ser el Redentor. Dios no es hombre, pero se hizo hombre para de esa manera venir a este mundo, pagar por nuestros pecados, nuestra deuda con Dios, salvarnos y de esa manera al recibirle a Él, nacer de nuevo, nacer del Espíritu, no de mamá y papá, nacer del Espíritu. Entonces, ¿por qué? Habiendo nacido del Espíritu, creyente genuino, y ahora, a partir de ahora, es Dios nada más. Dios. Nada de que esto, lo otro, y comienza teniendo cuidado consigo mismo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso y más perverso que todas las cosas. El aquello de, allá tus cosas, déjame con las mías. Bueno, esta es mi opinión. Ideas, opiniones, conceptos por aquí, por allá. Una vez que hemos recibido a Cristo, Señor, a partir de ahí, Señor, tú en mí. Pablo, hablando de sí mismo, cuando decía de sí mismo, ¿qué? Miserable de mí. Creyendo que era algo, miserable de mí. Maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su confianza en brazos de carne. A partir de él, Señor, tu imagen, ¿qué es lo que causa tu imagen? Señor, una transformación de gloria en gloria. Concluyo de esta manera. Voy a venir solamente aquí al Salmo 17 para así terminar. Yo digo para así terminar, pero mi confianza es, mi esperanza es que el Señor continúe tratando, hablando a nuestros corazones. Aleluya. Cuando digo continúe hablando, no es a continuación del mensaje como termina. No. Continúa hablando. ¿Cuándo comenzó a hablar? Cuando oímos el Evangelio. Y allí nos arrepentimos y allí recibimos a Cristo. Ese es a partir de ahí, que el Señor continúe hablando. No es el día domingo, no es no es el pastor Raúl, que nada de eso. Es Él nada más, oyéndole a Él. ¿Ya? Decía que aquí en el Salmo 17, aquí, Salmo 17, lo más directamente. Dice aquí en el versículo 15, fíjese, el último versículo, ahora sí, pueden leerlo todo, pero el verso 15, concluyendo. En cuanto a mí, no sé de los demás, hablando así en esos términos, ¿verdad? En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Y estas últimas palabras, la consecuencia de verle a Él. Estaré satisfecho cuando despierte a tu
semejanza. Estaré satisfecho. ¿Por qué viene Cristo? Por esa iglesia que es hecha a su imagen. El que tiene al Hijo tiene la vida. Que a partir de ahí, amados, esta carrera, corriéndola con los ojos puestos en el autor y el consumador de la fe. Bendito el Señor. A Él toda la honra, toda la gloria y todo nuestro agradecimiento, porque Él es bueno. Él es bueno y para siempre su misericordia. Agradecido. Padre, de esta manera, agradecido personalmente por tu amor, por tu gran revelación de ti mismo, Señor, que es a través de tu Hijo amado, nuestro amado, Salvador y Señor. Padre nuestro, de esta forma, Señor, encomiendo a todos mis hermanos, sean los que estamos ahora en esta comunicación por este medio, pero por toda tu iglesia, en todo lugar. Señor, que tú continúes hablando a tu pueblo y de esa manera, según produces esa revelación a nosotros, que produzca también esa transformación de lo que somos, hemos sido nacidos en este mundo, Señor, transformados a tu imagen, para que Cristo sea el todo y en todos, para la alabanza de tu nombre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Amén. La gracia y la paz del Señor